fin de semana tengo mucha ropa por lavar. ¿Cómo quisiera un detergente mágico para poder lavar todas mis camisas rápidamente? ¿Tienes problemas con tu ropa sucia? Yo tengo la solución. Con detergente Duende Mágico. Se van a solucionar todos tus problemas. A continuación te enseñaré cómo se usa. Gracias. A continuación se muestra el diagrama de flujo de lavado de camisas que se utiliza en el servicio de lavandería La Inundación de Jabón por un Día S.A. Las camisas se remojan en un tanque de agitación que contiene duende, el detergente mágico, y después se exprimen y mandan a secar. El jabón duende sucio se manda a un filtro en donde se extrae la mayor parte de la mugre. El detergente limpio se hace recircular para unirse al duende puro. Este flujo combinado alimenta el tanque de lavado. Hola amigos, soy yo de nuevo. A continuación tenemos los siguientes datos. Por cada 100 kilogramos de camisas vamos a tener 2 kilogramos de mugre. Posteriormente, nuestro dato 2 es que nuestro lavado va a extraer el 95% de la mugre, o expresado de otra manera como punto 95. Nuestro dato 3 es que por cada 100 kilogramos de camisas sucias van a salir 25 kilogramos de duende con camisas limpias, de los cuales 22 kilogramos regresan al tanque de lavado. En nuestro dato 4 tenemos que el detergente que entra al tanque van a ser el 97% de duende, o 0.97. Nuestro dato 5 es que el detergente que entra al filtro va a ser el 90% de duende, o 0.90. Y nuestro dato sexto y último nos indica que la mugre húmeda que sale del filtro va a ser el 0.10% del duende. A continuación les presento el diagrama que realicé para podérselos explicar. Bueno, para comenzar, tenemos que interpretar los datos que se nos está dando. Si nos dice que por cada 100 kilogramos de ropa sucia, 2 kilogramos pertenecen a la mugre y que al final del proceso de lavado el 95% de la mugre va a ser limpiada y no va a salir con la ropa limpia, eso quiere decir que si nosotros multiplicamos los 2 kilogramos de mugre por el 0.95 que pertenece al porcentaje, obtendremos el total del mugre que se va a limpiar. Y si ese número, que es igual a 1.9, se lo restamos a los 100 kilogramos de ropa sucia, nos va a salir un resultado de 98.1 kilogramos, que es el total de peso que va a salir de ropa limpia al final del proceso. Posteriormente, para calcular el valor de I en el esquema, necesitamos sumar la cantidad anterior que pertenecen al peso de las camisas limpias, más el porcentaje de mugre que no se pudo limpiar, más los 25 kilogramos de duende que nos dan de dato que sale la ropa limpia antes del reflujo. Eso nos da un valor de 123.1 kilogramos. Para calcular los porcentajes de I de duende, mugre y camisas limpias es necesario dividir la cantidad en peso que ya conocemos de estos sobre la cantidad total que obtenimos, que es 123.1 kilogramos. Es decir, que si queremos obtener el porcentaje de duende en I, tenemos que dividir 25, que son los kilogramos con los que sale antes del reflujo la ropa limpia de duende, sobre 123.1 que pertenece a la cantidad total de camisas limpias, de duende y de mugre. Y este nos da un valor de 0.2. Hacemos el mismo procedimiento con los otros dos, o sea, en mugre 0.1 sobre 123.1 da 0.0008. Y la cantidad de camisas limpias sale de 98 entre 123.1, que da un total de 0.7992. Ya que uno de los datos que nos da el problema dice que de los 25 kilogramos de duende que salen con la ropa limpia, 22 kilogramos se reflujan de nuevo a la lavadora. Es decir, que del total de kilogramos de I, 22 kilogramos van a regresar a la lavadora y lo demás va a seguir y va a salir junto con la ropa limpia. Es decir, que podemos asignar al valor F como 22 kilogramos y en los porcentajes ponerle 1 completo a duende porque solo se está reflujando duende. Para obtener el valor de C, tenemos que restarle al valor de I el valor de F, es decir, 123.1 kilogramos menos 22 kilogramos. Eso nos da un total de 101.1 kilogramos.
Y para sacar los porcentajes de duende, mugre y camisas limpias, tenemos que realizar un procedimiento similar al anterior, solo que en vez de que el valor total sea 123.1 va a ser 101.1, que es el valor de C, y el valor de duende va a ser 3 kilogramos, no 25 kilogramos. Y eso nos va a dar un valor de duende de 0.03, un porcentaje de mugre de 0.00099 y un porcentaje de ropa de camisas limpias de 0.96901. ¿Y cuánto duende puro debe agregarse por cada 100 kilogramos de camisas sucias? A continuación te voy a explicar, amiguita. Gracias. Ya con estos datos podemos empezar a limitar o delimitar el diagrama en pequeñas porciones que vayan de mayor a menor para que así podamos calcular la cantidad del flujo que está entrando y la cantidad del flujo que está saliendo. Es decir, si nosotros encerramos el diagrama en un diagrama global, quedaría que todas los flujos de entrada son iguales a los flujos de salida. Es decir, el flujo de A más el flujo de B es igual al flujo de C más el flujo de E. Para calcular el valor de una de las variables de la fórmula anterior, necesitamos multiplicar todos los valores por uno de los porcentajes que tenemos de duende, mugre o camisas limpias, y que además una de las variables y dicho porcentaje sea 0. Eso quiere decir que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, en la fórmula, todos los valores por el porcentaje de mugre, B, que es la cantidad de duende puro que está entrando, daría un valor a 0. ¿Por qué? Porque no está entrando mugre con el detergente. Entonces, eliminaríamos una de las variables que es B y solo nos quedaríamos con el valor de E. Entonces, despejaríamos E de esta fórmula y quedaría E igual a YA por A menos YC por C sobre YE. Sustituido, la fórmula quedaría 0.02 por 100 menos 0.00099 por 101.1, todo sobre 0.9. Quedaría un valor igual a 2.11 kilogramos. Ya para calcular el valor de B, solo tendríamos que despejar de la fórmula inicial B. Es decir, quedaría la fórmula B igual a C más C menos A. Y esto sustituido quedaría 101.1 más 2.11 menos 100. Quedaría un valor de 3.21 kilogramos. Este último resultado sería el resultado de nuestro inciso A. Oye, ¿y cuál es la composición de flujo recirculado? A continuación también te voy a resolver esa pregunta. Para resolver el inciso B necesitamos delimitar el diagrama a la lavadora únicamente y hacer una nueva fórmula que solo intervengan los flujos que entran a la lavadora y los flujos que salen de la lavadora. Es decir, la fórmula quedaría A más H más F igual a I más D, en donde tenemos dos variables no conocidas, que sería H y D. Para este ejemplo no podemos realizar lo anterior, puesto que el mismo porcentaje de duende, mugre o camisas, bueno, que en este caso sería las camisas limpias, da un igual a 0, y en todas las demás tienen valores mayores a 0. Es decir, que no podemos eliminar ninguna de las variables por ese método. Entonces, para resolverlo, despejamos una de las variables de la fórmula, por ejemplo, D. Entonces, despejado D nos da igual a A más H más F menos I. Ya con esta fórmula podemos hacer lo mismo que en el anterior, que es multiplicarlo por los valores de porcentaje de cada una de las variables. Por ejemplo, duende. Entonces, nos queda que XD por D es igual a XA por A más XH por H más XF por F menos XI por I. Y en estos el valor de A se lleva a 0 porque la cantidad de duende que entran con las camisas sucias es igual a 0. Entonces ya después de haber eliminado, nosotros podemos sustituir el valor de D por la fórmula que obtuvimos anterior del despeje de D. Es decir, que D lo vamos a sustituir por A más H más F menos I. Y todo eso lo vamos a multiplicar por XD. Ya desarrollada la fórmula, nos queda que XD por A más XD por H más XD por F menos XD por I es igual a XH por H
más xf por f menos xy por y. Entonces, si nosotros pasamos todas las variables conocidas de un lado y las variables desconocidas del otro, nos queda que x de h menos xh por h es igual a xf por f menos xy por y menos xd por a menos xd por f más xd por y. Entonces, ya con todas las variables conocidas de un lado y las desconocidas del otro, la única desconocida que tenemos es h. Entonces, si xd por h menos xh por h, podemos simplificarlo de manera que h multiplique a xd menos xh. Y esto, al pasarlo del otro lado, puede pasar dividiendo. Entonces nos queda que h es igual a xf por f menos xy por y menos xd por a menos xd por f más xd por y. Todo eso sobre xd menos xh. Ya sustituido, podemos decir que 1 por 22 menos 0.2 por 123.1 menos 0.9 por 100 menos 0.9 por 22 más 0.9 por 123.1, todo sobre 0.9 menos 0.97 nos da el valor de h, que es igual a 23.28 kilogramos. Y para obtener el valor de d, simplemente utilizamos la fórmula del despeje de d y sustituimos todas las variables que ya conocemos. Es decir, que d es igual a 100 más 23.28 más 22 menos 123.1, que todo eso es igual a d igual a 22.18. Ya para finalizar y obtener el resultado del inciso B, tenemos que delimitar el diagrama ahora al filtro, es decir, la fórmula quedaría d igual a e más g, en donde nuestra única variable no conocida sería g. Entonces despejamos g y nos queda que g es igual a d menos e. G entonces sería igual a 22.18 menos 2.11, que nos da un resultado de 20.07. Para obtener los porcentajes que hay de mugre y de duende en el flujo G, entonces podemos multiplicar todas las variables por el porcentaje de duende o de mugre, en este caso de duende. Entonces eso quiere decir que la fórmula quedaría xg por g igual a xd por d menos xe por e. Y ya solo faltaría despejar xg. Esto nos daría que xd por d menos xe por e sobre g es igual al xg. Entonces sustituido vemos que 0.9 por 22.18 menos 0.1 por 2.11, todo sobre 20.07 y nos da un valor de 0.98. Y por último, ya solo necesitamos obtener el porcentaje de mugre que hay en el reflujo. Como sabemos que en el reflujo no hay camisas blancas, eso quiere decir que ZG es 0, entonces quiere decir que todo lo que le falte el porcentaje de duende a 1 es el porcentaje de mugre que hay en el reflujo. Es decir, que el porcentaje de mugre del reflujo G es igual a 1 menos 0.98, que es 0.02, y eso resolvería nuestro inciso B. Y bueno amigos, eso fue todo el día de hoy. Así es como pudimos resolver el siguiente problema con nuestro superdetergente mágico de duende. Gracias.